tardes. Es un honor estar sentado en esta mesa, en esta casa, en esta ciudad y ante este público que ha decidido que no había mejor oferta para la diversión y la ilustración hoy en Jerez que venir a estar aquí. Así que me honran ustedes mucho con haber venido. Y no sé yo si voy a resultar tan interesante como lo que igual ustedes se han pensado, o vosotros habéis pensado. A mí cuando me propusieron hacer esta charla o este coloquio, yo no tenía muy claro si era una clase magistral. Ambos términos a mí me quedan grandísimos, lo de clase y lo de magistral, y lo digo siempre porque en realidad nosotros somos, digamos, podríamos ser, digamos, lo más ilustre de los callejeros, pero somos callejeros, ¿no? Entonces, no sabía si esto era una lección de esta, una clase magistral, una lección que tenía crédito. Pensé, por fin tengo crédito de una vez en mi vida, a alguien le van a dar algo por escucharme. En fin, que no lo sabía muy bien. Lo que sí sabía es que, bueno, que nos invitaba a esta casa y nos invitaba a Pepa Parra, que sabéis que es bastante el alma mater de casi la mayoría de las cosas que aquí ocurren, y además es amiga mía, buena amiga, y la admiro mucho como poeta y como persona, porque me parece que no solamente la poesía se sustenta con una buena mano a la hora de escribir, sino también detrás, casi siempre suele haber una persona excelente que se toma el esfuerzo de poner las palabras una tras otra para igual aclararnos el camino a los demás en cualquiera de las cosas que tiene esto de vivir, que ya sabemos que es un experimento rarísimo, que no tenemos ni idea de para qué, pero está muy bien que de vez en cuando alguien ponga un verso en tu camino y a lo mejor te aclara y te tranquiliza durante una tarde, lo que ya no es poco balsamo. Nosotros somos un poco los cantautores o los que nos dedicamos a la canción de autor, el puente entre el librote, al que yo le tenía miedo de niño, le tenía pánico al librote sin ilustraciones, como todos los niños, ¿no? El libro sin ilustraciones, solo palabra y palabra y palabra. Somos el puente entre eso, que es un mundo maravilloso al que uno cuando lo descubre y madura y por fin entiende por qué hay detrás qué hay dentro de los libros. Hay otra manera de hacer de vehículo, de transmisión entre eso y el público profano que puede que lea o que igual no lea, pero igual oyendo las canciones igual tiene la sensación de que se aproxima a un mundo que está un poco más allá de lo cotidiano y sin dejar de estar a su alrededor, como está la música que rodea la vida de todos nosotros con una asiduidad y una permanencia absoluta, y sin embargo sin darte cuenta vas oyendo cosas que te pueden ir sirviendo, ya digo, para tranquilizarte una tarde o no. De ese pánico al libro sin ilustraciones que casi todos los niños tienen, y yo me negué siempre a matar al niño que llevo dentro, la música, por otra parte, me daba me tenía la mar de entretenido y me tenía muy, no sé cómo decirlo, me contentaba mucho, me aliviaba, me ponía colores en mi vida. Y en una casa donde había pocos libros, la verdad es que había pocos libros en mi casa, mi padre sí era buen lector, pero como era un currante y se pasaba todo el día fuera, pues cuando leía cuando podía y cuando no se echaba unas siestas de estas realmente reconfortantes que le venían muy bien para seguir peleando por nosotros, ¿no? El caso es que los libros estaban allí, yo estaba aquí, estaba la guitarra por en medio y algunas canciones con algunas letras que yo cantaba un poco por inercia sin saber muy bien si al cantarlas uno se tiene que responsabilizar de lo que está cantando o no. Entonces yo cantaba lo mismo en inglés que en español y cantaba cosas muy, muy variadas, simplemente porque la música ya digo, ponía colorines en mi vida, ¿no? Ponía las ilustraciones que el libro no tenía, ¿no? Después tuve un profesor que se llamaba Otto Wagner, que usted diréis, ¿y de dónde era? Pues era de Cádiz. Pero un lunático maravilloso que nos hacía cosas como, por ejemplo, meternos en el vapor, en el difunto vapor del puerto, y nos llevaba a Cádiz y nos decía, tenéis que pedir a vuestros padres que os den un dinero que vamos a comprar un libro.
y nos llevaba a la librería Manuel de Falla, me acuerdo perfectamente, que es una de las históricas de Cádiz, y entonces pues compramos unos libros y veníamos, y luego volvimos en el barco leyendo cada uno un pasaje del libro que había comprado. Había habido gente que había comprado un libro sobre el Betis y otro que había comprado un libro, para quedar bien con el profesor, había comprado un libro de, yo qué sé, de quien fuera, ¿no? Yo recuerdo que compré un libro de Edgar Allan Poe, pues estaba yo en un momento de adolescente misterioso. Y entonces, pues, bueno, y me alabó el gusto, me dijo: es usted un chico un poco raro. Sí, yo no sé, yo con tal de que me pusiera una nota, yo haría lo que él quisiera, ¿no? Pero era muy curioso porque este loco maravilloso no nos dejaba tomar apuntes en clase. Decía que lo más importante era lo que nosotros pensáramos y no lo que nos dijeran. Y nos dijo que de la desobediencia a lo que te inculcan casi siempre sale pues la libertad de opinión y de movimiento. Todo esto yo en aquel momento yo estaba a ver si ligaba y eso no tenía ninguna aspiración de trascender en la vida ni nada de eso, ¿no? Pero de pronto un tío como ese te hacía ver que en los libros, porque él siempre hablaba, traía libros y los leía fragmentos y nos tenía la mar de entretenido, y luego hacía experimentos con nosotros. De pronto se comía un yogur en clase sin decir nada. Llegaba, se comía un yogur y todo, imaginaros, ¿no?, las carcajadas, y una bulla tremenda de chavales de 15 años. Y luego nos contabas que había intentado experimentar qué sensación nos provocaba cuando esperamos que un profesor, que es la cosa más rigurosa del mundo, que nos puede suspender, llegaba y se comía un yogur delante de nosotros, ¿no? Y, en fin, a ver cómo nos comportábamos. Él hacía sus estudios y nosotros los nuestros. Pero quiero decir que de pronto, de la forma más rara y peregrina, aparece quien te descubra las letras, ¿no? Y ese libro trajo otros, unos relacionados con la época en la que yo era adolescente, que recuerdo que era El mono desnudo de Desmond Morris, que yo leía a escondidas debajo de los apuntes, lo tenía abierto hasta que un día mi padre me pilló y me amonestó físicamente. Pero yo creo que en el fondo le gustó que leyera, porque en casa, digo, él era el lector y el único que tenía así realmente afición. Entonces, bueno, entraron los libros en mi vida mientras entraban las canciones, y mientras uno va rebajando, digamos, el nivel de exuberancia hormonal, incorporando otras cosas para tranquilizarse, dándose cuenta de que no por mucho perseguir a las chicas iba a conseguir nada, si no tenía algo que ofrecerles y algo que contarles. Y en eso la canción, pues como decía Serrat con gran razón, pues le acercaba a las chavalas, y eso era un privilegio, ¿no? Luego resulta que, claro, poquito a poco ya eso se convierte en otra cosa. Mi afición a la música se fue multiplicando y complicándome también la vida, porque ya no me contentaba con cantar aquella canción que tenía 3 acordes, ya quería otra cosa que fuera más sofisticada, ya no quería cantar solo las letras de otros, sino escribirlas yo. Y me acuerdo que yo vivía en Barcelona, que fue donde yo arranqué a cantar, y cantaba canciones de Bob Dylan, Serrat, Loli Manuel, y yo qué sé, era un guirigay tremendo, ¿no? Y empecé a componer las mías, y entonces pues un día llegué y canté 2 o 3 de las mías, y me dijeron que cantara las otras. Dijeron: canta las de antes, que te salen muy bien. Y yo: no, pero es que yo quiero ese, pero ya, más para adelante. Creo que aquellas se ve que las hacía bien y las tocaba y las cantaba bien, y entonces era suficiente para ganarme las 500 pesetas por más de 4 horas de canción que me pegaba cada día del mes, y así durante unos cuantos años. Pero eso me estimuló a soltarme de la mano de Serrat y de Dylan y de otros, y mientras tanto seguía leyendo y seguía escribiendo mis canciones, y poco a poco llegó el momento en que ya sentí la necesidad y un poco también el ponerme a prueba a ver si yo servía para esto, y presenté mis canciones en una discográfica, y grabé un disco, y de ahí vino otro, y así seguimos, ¿no? La cosa de literatura y música. Las canciones no son literatura, pero sí lo son también, en el sentido de que están un poquito más allá
o sea, un poquito más lejos que el cuento breve, o el relato breve, o el cuento, y sin llegar a ser un haiku, ¿no? Un poema de estos así de 2 versos, ¿no? Sino que tiene una función puente en la que uno puede contar o debe contar una historia como si fuera una secuencia fotográfica y contar lo que un escritor se toma todo un libro para ponernos en ambiente de saber quién es el personaje o cómo son los personajes de su novela y en fin, construir un libro profundo, largo, en el que nos cuenta toda una historia y nos tiene mucho tiempo entretenido. A nosotros no nos dejan más que de 3 en 3 minutos. Y eso te enseña que hay que espabilarse y hay que concretar y que eso que se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, es verdad que una metáfora acertada puede resolver 2 capítulos de una novela, mejorando lo presente, quiero decir, sin faltarle a nadie, pero es nuestro oficio, es así, ¿no? A mí me gusta que tengan esa cosa de cuento, de relato breve, en el que hay todo, hay un par de momentos literariamente, digamos, más brillantes, pero no falta un momento de reflexión, mucho de emoción, para que el que lo oiga de pronto sí se conmueva un poco, incluso que sufra, ¿no? Y también que no falte una pequeña conclusión, una moraleja, una resolución, porque cada canción debe llevarlo, si no, no te dan ganas de oírla otra vez, ¿no? Y así uno se va dando cuenta de que gracias a los estribillos se sienta en una mesa como esta, ¿no? Y dice, joder, que estoy en la fundación, en la casa de Pepe Caballero, que puedo decir Pepe porque es mi amigo y porque él decidió ser mi amigo antes de que yo pasara de mi más absoluta admiración al terreno de su privacidad, ¿no? Que me animó mucho, que vio muchas cosas en mí que yo no sabía definir, que no tenía... alguien de la compañía le pasó mi primer disco para que él, en fin, ilustrara un poco, dijera unas palabras y dijo cosas maravillosas que siempre se las agradeceré. Quiero decir que las letras, aún trabajándolas de a poquito y tomándose uno todas las libertades que quiera, incluso siendo un vago como soy yo, pueden darte una vida mucho mejor de la que te pudieras imaginar. Así que yo a la literatura y a la poesía y al juego con las palabras le debo todo lo que soy. Han pagado mis cuentas, casi todas, todavía tengo alguna pero cortita, me han proporcionado cosas tan estupendas como disfrutar de la amistad de escritores y poetas que tienen una sombra tan alargada que a mí me producen bastante respeto y que yo me hago el chulo cuando estoy con ellos, pero ellos no saben lo que yo estoy pasando por dentro mientras estoy con ellos, ¿no? Pero también, por otra parte, sé que somos un guiño muy, muy agradecido para los escritores sesudos y profundos, porque no en balde, de alguna forma conseguimos eso que decía al principio, de un juguetito con 2 estribillos y 3 estrofas, conseguimos algo que probablemente a ellos les lleva 1 o 2 capítulos, ¿no?, de una novela. Y esa magia la tenemos, por suerte, los que hemos estado cerca de la música, los que hemos tenido la suerte de que la música nos tocara, porque en mi casa había una guitarra que era de mi hermano y yo me apoderé de ella a escondidas, hasta que un día se enteró y hubo una bronca y mi madre me otorgó la guitarra a mí como si fuera la herencia, ¿no? La guitarra es de tu hermano, una trascendencia, mi hermano un cabreo tremendo, pero al final el que la tenía que tocar era el que sintió que la música estaba ahí para él, ¿no? Esas son las cosas que uno le han ido pasando en la vida, que siempre tienen un toque de magia y de algo que es impredecible, que no se sabe por qué, ¿no? Así que bueno, que gran honor y gratitud a la literatura y a todos los que emplean su tiempo en ella y a todos los que somos lectores aficionados y de vez en cuando nos ponemos alguna cancioncita de fondo mientras leemos. Muchas gracias. Ahora es cuando empieza el diálogo. O la batalla. La batalla.
Bueno, vamos a empezar, bueno, yo tenía aquí muchas preguntas, ¿no? Pero vamos un poquito a empezar por eso, ¿no? Por las relaciones, aunque iremos un poco intentando tocar otros mundos de Javier, a lo mejor insospechados incluso para los propios admiradores, de dónde viene, ¿no? Esa música de Javier Ruibal, que es un poquito una pregunta que muchos seguidores se pueden hacer también, ¿no? Yo quería empezar, aunque me da un poquito de reparo hablar de la generación del 27, estando muchos expertos, seguramente más de un experto por aquí, estando también Pepa, estando Manolo Bernal, ¿no? Que ha escrito tanto sobre la generación del 27, el propio Pepe jugado aquí con nosotros. Pero claro, es ineludible hablar de Lorca, ¿no? y de Alberti, ¿no? Que al fin y al cabo han sido poetas cantados por Javier Alberti. La sensibilidad, digamos, de Alberti, la sensibilidad que da el puerto de Santa María, es el mismo mar compartido. Yo creo que es innegable, ¿no? La vinculación de Rafael Alberti con Javier Ruibal. Y para ello quería introducir muy brevemente, también así de paso también recordamos a otro gran poeta, Manuel Mantero, algo que Mantero decía de Alberti, que también nos puede servir un poquito de introducción para que Javier nos hable de esa relación, de cómo se acerca un cantautor a la poesía, también con esa veneración, porque bueno, Alberti y Lorca son como dos monstruos, ¿no? de la lírica, y siempre hay me imagino que debe ser un tanto como impactante, ¿no? El acercarse a la poesía y hacer algo realmente digno y que a la gente le pueda gustar, y luego esa poesía de Lorca y Alberti trascienda en distintos escenarios. Dice Manuel Mantero de Rafael Alberti: siempre he pensado que ponerse frente a la obra de un escritor comporta un riesgo trágico, el de exponerse a repetir lo pronunciado o a aplicar una visión de particularidad espacial o temporal a lo que significa otra cosa por su resbaladizo apresamiento. Pero sí procede partir de hechos, de poemas diferentes para por inducción llegar a un principio general, y este principio general es para mí el valor visual de la poesía de Rafael Alberti. El poeta portugués tiene un ojo universal, todo le entra por el ojo. Entrar por el ojo en Andalucía quiere decir golpear en la sensibilidad de uno. El mundo de Alberti corresponde pues al de un pintor, aunque un pintor, no lo olvidemos, con conciencia de su poeticidad. El universo repercute en la retina pictóricamente, pero la elaboración de lo expresado es del poeta. Esto nos viene muy bien también por las relaciones de literatura, ¿no? y otras artes, ¿no? También la pintura, ¿no? También yo ahora que estoy terminando un libro sobre Aute, me apasiona mucho eso del pintor también poeta, que también tiene mucho que ver, pintor y cantautor en este caso también, tiene mucho que ver también con esas relaciones que se establecen, ¿no? Entre distintas artes, ¿no? Y con Alberti también. Esto enriquece colosalmente a la poesía de Alberti, incluso en mayor proporción que la de García Lorca. De ahí que muchos lo prefieran al granadino sin preguntarse por qué. Y es que el verso en Lorca nace de la música, oído, y en Alberti de la imagen, ojo. Basta esta diferencia para derribar las opiniones de los que incluyen a los dos grandes poetas en un mismo apartado. Hay que pensar, meditar ante lo que se tiene delante y no generalizar superficialmente, dejándose llevar de algunas concomitancias de temas populares o de formas estróficas empleadas. Lorca y Alberti son en sustancia distintos. Yo quería que alguien que se ha acercado a los dos poetas, a esos dos faros, ¿no? Que todos admiramos, como Javier, nos hable un poquito de bueno, cómo siente la poesía de Alberti y de Lorca, y si dentro de ese neopopularismo, ¿no? Que tienen los dos y que casan muy bien con la canción también, ¿no? Marinero en tierra, ¿no? Dialogando con el diván del Tamarí, por ejemplo. No sé cómo percibes lo popular en ambos y cómo te ha influido también a ti, ¿no? Esos dos poetas. Bueno, a mí ya he dicho antes lo de la sombra alargada de los escritores geniales y de los poetas geniales, entonces pues uno se acerca a ellos con mucho complejo, y además son unos poetas muy prolíficos, han escrito una cantidad de cosas que lo primero que tienes que hacer es leerlo todo, si puedes, leerlo todo, y luego ver si algo de eso sería musicalizable, ¿no? Yo con Lorca y con Alberti creo que lo que me une a mí y a todos los andaluces es nuestro sentido un poco contemplativo, ¿no? Somos los andaluces en términos generales gente que aprecia mucho la calma para las cosas, ¿no? El paso reposado para todo, ¿no? Cada uno en su trabajo, en su vida, luego tendrá la agitación que tenga, pero yo creo que somos tendentes a eso, ¿no? Entonces esos poetas representan muy bien ese temperamento, ¿no? El abstraerse
uno a través de lo que tú dices, a través de la vista, y el otro en lo que la música le ha comunicado de lo que la música le ha contagiado. Son dos formas de nuestro temperamento, eso, contemplativo, un poco fácil de caer en la abstracción y en quedarnos un poco embobados, ¿no? Que es un término que no tiene por qué ser peyorativo, sino que puede ser estupendo, porque embobarse con las cosas a lo mejor es trascender con ellas y no quedarse solamente en el mero análisis cuando uno las contempla o las piensa, sino que uno entra en un bucle ahí del que es difícil salir. Y en ese sentido creo que hay algo hipnótico que tanto tienen Alberti como Lorca para mí, y que en mi música, que justamente se nutre, o es una palabra un poco aparatosa, bueno, mi música que está conformada de influencias de muchas músicas en las que predomina ese temperamento: la música árabe, la música sefardí, incluso la música brasileña, que es el folclore, digamos, que musicalmente más ilustre es, porque se maneja con unas armonías que ya están mucho más allá de la música popular, que está basada siempre en unos esquemas musicales muy, muy sucintos y muy elementales, ¿no? Bueno, pues de todas esas músicas yo he conformado un modo de componer bastante ecléctico y un poco imprecisable, pero para eso están los biógrafos de uno, para ver si dan con la tecla. Pues de todo esa fusión que se le llama, o de confluencia de músicas, al final ocurre que lo que se te ocurre, lo que te provoca para que luego cantes y cuentes alguna cosa, está relacionado con esa cosa de hipnosis y de embobamiento, ¿no? Y de entrar en un trance. Y así yo he concebido todas mis músicas, por eso todas mis canciones están llenas de muchas imágenes, incluso de expresiones tan puro líricas, están a un milímetro de la cursilería, ¿no? Pero es que la música que se deja llevar por la emotividad, y en fin, y cuida, y donde uno trata de cuidar, no sé cómo decir, de mimar al que escucha como si fuera un niño que ha entrado en un trance, ¿no? Uno no pierde, uno quiere que en esas músicas el que la oye, el espectador, se deje llevar a un lugar imposible o a un lugar posible, pero muy lleno de imaginación y de imágenes bastante poco prosaicas, ¿no? Poco callejeras, aunque alguna canción también escribo que tiene que ver con la vida de la calle y lo cotidiano, pero me interesa mucho más la ensoñación, la fábula. En eso, de ahí venimos, porque creo que no solo Alberti y Lorca y todos nosotros, no en balde venimos de una confluencia cultural en la que lo aromático y no sé cómo llamarlo, la ensoñación ocuparon, eran, digamos, el hilo de conducción o el centro de nuestras estéticas como andaluces, ¿no? Quiero decir con esto que la música árabe y la sefardí nos han dado algo de eso, y que nuestro... Algo suena por ahí que no sé lo que es, pero nuestra cosa contemplativa, que es a lo que iba, está muy, muy relacionada, pues, con esas imágenes de Lorca y esa palabra tan exuberante, y esas metáforas de Alberti. No sé si me he metido en un jardín del que no sé cómo voy a salir, pero bueno. Pero además que está todo tremendamente conectado, porque es que tú tienes que interrumpirme cuando veas que me meto. Sí, voy a decirme, Javier, vamos a lo concreto, coño. Voy hacia otro jardín. Por favor, que alguien modere aquí. Que digo yo, que decía un poco, bueno, al hilo precisamente de la poesía árabe-andaluza, ¿no? El propio Alberti lo comentaba. Esa es la palabra que yo estaba buscando. El propio Alberti, a propósito de Lorca, ¿no? Lo comentaba, ¿no? La influencia
de la poesía arábigo-andaluza en Federico García Lorca, ¿no? Que es también algo importante porque al final los mundos terminan conectándose, ¿no? A través además de don Emilio García Gómez, que fue un arabista de muchísimo prestigio, ¿no? Que fue el que editó y el que rescató toda esa poesía a un momento determinado, y eso tuvo su impacto en la generación del 27, ¿no? Él hablaba de una poesía, precisamente, ya de Brennan, apoyándose en Emilio García Gómez, decía que la poesía árabe española, con sus imperfecciones tonales, dominaba la voluptuosidad y sensualidad propias de las artes de Oriente, ¿no? Esto nos permite también hablar un poquito del arte oriental, ¿no? Siempre se ha dicho que es un arte de superficies, pero que en sus mejores momentos vibra de un modo muy singular, ¿no? En mi libro sobre ti hay un capítulo importante en el que yo rastreo, quizá inconscientemente, ¿no?, la relación que tu música tiene con la poesía arábigo-andaluza, que tú me decías que es algo que lógicamente es inconsciente, pero tú sientes realmente de alguna manera esa ligazón, ¿verdad?, con ese mundo arábigo. Sí, además no es que yo lo haya pensado, sino que la música, claro, yo tiendo a manejarme con armonía y con ritmos y cosas que me llevan a eso, ¿no? Entonces, encima de ese tejido musical es difícil contar cosas que no sean así, de embobarse y contemplativas y llenas de aroma, y uno cuenta unos sitios que todo el mundo quiere ir, claro, a esas situaciones, y unos amores que, ya digo, no caen en la cursilería porque por 1 milímetro, pero si no lo cuentas así no es creíble, y en ese sentido yo trato a toda costa de encontrar una coherencia entre la música que está, lo que se cuenta y la audiencia, que en principio es la mía, natural. Es decir, a mí me parece muy bien que en México me vayan queriendo, pero yo quiero que me quieran los míos, ¿no? Y es así, ¿no? Así somos todos. Incluso se dice que los escritores no hacen más que contar en las novelas su vida, ¿no? Y los personajes que cuentan son invenciones sobre tipos que conocen de su vida cotidiana, ¿no? Bueno, pues eso, uno quiere que lo quieran en el terreno de la cercanía, y sabiendo que somos así, que voy a cantaros por lo que os guste. Claro, uno quiere cantar algo que guste a los suyos, porque normalmente pensamos de la misma manera, ¿no? O sentimos de una manera parecida, ¿no? Pero hablando también de eso, de las relaciones que se establecen entre poesía y canción, hablando un día con Lucini, nos salió el tema un poco de las versiones que se habían hecho sobre Lorca, ¿no? Entonces, bueno, establecimos quizá una especie de top 5, 5 grandes versiones lorquianas, ¿no?, que habían tenido lugar en la canción de autor española, y siempre nos aparecía Javier Ruibal, ¿no?, en ese camino, porque Por tu amor me duele el aire, fue al final la canción que apareció en el disco Contrabando, es una joya, ¿no?, una joya poética, porque parte de Lorca, de una joya musical, ¿no?, de una sensibilidad exquisita, el ejemplo de lo que debe ser un poema cantado. Un poema cantado no debe nunca caer en lo meramente recitativo. Está muy bien, en un determinado momento evidentemente si uno pone música para destrozar el poema tampoco, pero siempre ese equilibrio entre la música y el poema que se canta, lo que decía antes de Serrat y Machado, no se sabe muchas veces dónde empieza el poema y termina la canción, o viceversa, no hay como una especie de unidad de destino, es como si esos poemas le estuvieran llamando a la puerta a Serrat para que los cantara, ¿no? Escuchando el corazón y escuchando Por tu amor me duele el aire, también titulada a veces por otras versiones de Corazón del Sombrero, al final resulta que sentimos eso mismo, ¿no?, que ese poema, en este caso son como 2 poemillas lorquianos, como que te estaban esperando, ¿no? Yo no sabía muy bien, yo tenía, digamos, toda la antología poética, que por cierto me la regalaron aquí porque vine a cantar una vez al Coloma, a cantar, y me regalaron la colección completa, las obras completas de García Lorca. Y fue una de las cosas más bonitas, que nunca me han pagado tan bien, la verdad. Y ¿qué iba a decir? Bueno, que esa sensación de que van juntas, ¿no?, la música, cuando le consigues encontrar una música que le va muy bien a un poema, tienes la sensación de que no eres dueño, ni el poeta fue dueño de lo que escribía, ni tú eres dueño de la música que has hecho, porque es como que se buscaban las dos cosas. Y eso me ha pasado también fíjate hasta qué punto esto es así, que yo solamente musicalizaba a Lorca en esos 2 poemas, y lo llevo intentando desde hace mucho tiempo, pero siempre espero que ocurra con la misma magia que ocurrió aquello. Entonces voy leyéndolo de vez en cuando, tengo la antología llena de papelitos y de señales y tal. Algún día caerán algunos de ellos, ¿no?, pero tendrá que
no sé, conjugarse, se llama una conjunción, ¿no? Sí, eso, de astros y de eso, y entonces igual a lo mejor pasa, ¿no? Y me ocurrió también con Satie, que hemos hablado mucho de eso. Erik Satie, que me parece que es uno de los músicos más maravillosos que ha parido la humanidad, pues me ha pasado en 2 ocasiones con 2 piezas suyas, y entre la primera, desde que la oí por primera vez y tuve el deseo de ponerle letra hasta que lo hice, pasaron 16 años. Y la segunda pasaron desde 9 o 10 años, desde una y otra. En esto quiero volver a incidir y a insistir en que creo que el hecho creativo tiene que darte la sensación de que te ha tocado, los astros se han conjugado, te ha tocado, las musas te han tocado con su dedo, ¿no? Si no pasa eso, te sientes que estás a macha martillo queriendo ponerle ahí una letra a una música, o al revés, ¿no? Y lo bueno que tienes es que una vez que eso pasa, si pasa, a partir de ese momento cantas aquello con un sosiego y con una desvergüenza absoluta. Es decir, que yo presumo de cantar a Lorca con esa música porque supongo que si él hubiera conocido esa música no me la chafaría ni me la rechazaría, diría, muy bien. Y tengo la misma impresión con la pieza de Satie. Claro, eso no quiere decir que yo lo piense que sea verdad, pero tengo esa sensación y es importante componer y crear en ese estado de ánimo de que la magia está ocurriendo, ¿no? Decía José María García que el halago debilita. Yo cuando escuchaba a Super García en la Hora Cero hace muchísimos años... Que de vez en cuando decía cosas también, ¿no? Que no eran de fútbol. No todas. Y se me quedó mucho esa frase, digo, el halago debilita, ¿no? No quiero debilitarte, pero en este caso La Flor de Estambul es una obra maestra, bueno, absoluta. Yo creo que cuando hablas con mucha gente que te sigue y que conoce tu música, aparte del prodigio de hacer el proceso inverso, ¿no? Que debe ser, ya si es complicado ponerle música a un poema, coger a alguien como Erik Satie, bueno, que es un músico universal y trascendente, ¿no? Y llevarlo a tu terreno también, porque al fin y al cabo, si uno escucha a Satie, por ejemplo, ha sonado en películas, por ejemplo, Fuego Fatuo, de Louis Malle, una película de un existencialismo perturbador, en el que Satie de repente entra en un territorio de melancolía impresionante, con ese Maurice Ronet que termina además suicidándose en la película. Yo he destrozado la película si queréis verla, pero bueno, es muy conocida, Fuego Fatuo. En Chocolate también, Chocolate. No, pero digo que escuchas a Satie en esa película, ¿no? Tan existencialista, y de pronto Satie en tu voz pues se produce un giro, ¿no? Tremendo de luminosidad, ¿no? En el que consigues darle otro concepto, ¿no? al propio músico, ¿no? Yo no sabía una cosa que también, por reincidir en la cuestión de la magia, igual yo es que soy un ingenuo y quiero estar siempre como el chiquillo, para que lo que le pase como que todos los días son el día de los Reyes Magos, ¿no? Y te traen un regalo, pero así concibo yo el hecho de componer y de escribir. Y cuando leí de dónde venían las piezas estas de Satie, que son las Nocien, se escriben, si ustedes quieren luego se lo apunto a mano, pero las Nocien, que son unas piezas musicales que tienen mucho de orientales. Y este hombre las escribió después de haber visto y oído danzas y músicas de Oriente en la Exposición Universal de finales del siglo XIX, ¿no? O principios del XX, ahora mismo no lo sé porque yo para las cifras también soy un poco fracaso. Pero dio la casualidad de que yo conté sobre una de esas músicas, la historia de una bailarina turca que triunfa en París y que sobrecoge cuando la oyen, la ven bailar. Y bueno, ya luego la cantaré así, ya para ilustrar lo que estoy diciendo, ¿no? Pero ese hecho de que yo asocié esa música con esa imagen de la bailarina que triunfa pisando la soberbia de Occidente, resulta que muy bien podría haber ocurrido antes, o sea que él igual compuso esa música viendo esas danzas, ¿no? Y claro, de pronto te da un repelús tremendo, pero también te da mucho gusto porque hasta en eso las cosas confluyeron de tal manera que consiguieron una coherencia que yo no sabía que tenían, ¿no? Esta pregunta la he escrito yo, me la he hecho letreada muy bien, así que le tengo que leerla y no decirla, puedo echar un poco la coyuntura.
Bueno, quería también profundizar, al hilo de lo que estás comentando, en el concepto incluso de mediterraneidad, ¿no? Que también Bañez hace poquito ha escrito yo un libro sobre Serrat, sobre el disco Mediterráneo. Cuando esa canción aparece en el año 71, era realmente novedoso, ¿no? Que alguien utilizara el Mediterráneo como patria, ¿no? Como un concepto que une muchas culturas, muchos pueblos, ¿no? Hay un libro que os recomiendo de Daniel Rondó, titulado Tánger, Alejandría y Estambul, las tres puertas del Mediterráneo. La flor de Estambul o la rosa azul de Alejandría nos evocan esa mediterraneidad y ese amor también hacia Oriente y su sensualismo. Tú que eres hombre de mar, además, acodado a una balaustrada donde se ve el Atlántico, ¿cómo sientes esa mediterraneidad en tu propia obra, ese concepto también de frontera de estas ciudades, de Estambul o Alejandría, ¿no? Que son ciudades también muy paradigmáticas, ¿no? Muy míticas, ¿no? Y que tú además, digamos que incorporas perfectamente a tu propia obra? Pues claro que tiene una influencia trascendental. Yo creo que, es decir, de Perogrullo decir que el Mediterráneo es el corazón de nuestra cultura actual, ¿no? O sea, ahí de alguna forma se concentró todo en todas sus orillas y de ahí seguimos todavía sacando y estirando una madeja, ¿no? A mí me gusta por nuestra cosa arábigo-andalusí, y por nuestra cosa contemplativa y todo eso, me gustan incluso las no sé, palabras que en sí mismas tienen algo maravilloso, ¿no? Que ya sin decir nada más tienen algo como que se espera que ahí hay una historia importante. Y entonces lo sonoro, simplemente de la palabra, decir la rosa azul de Alejandría, en sí mismo, sin que cuentes nada, ya tiene una sonoridad y es una cosa que provoca interés, ¿no? Cuando menos, ¿no? Y uno y más, si dijéramos aquí, no conocíais la canción, por ejemplo, al de Algodonal, le decimos, mira, tú, no, broma, que me perdonen, que yo quiero mucho a la gente de Algodonal, porque además he ido a cantar muchas veces y me lo pasa muy bien y me quiere mucho, pero alguien que no te conoce, ¿qué te quiere, qué hay detrás de eso? ¿Qué te sugiere esto? Cada uno escribiría una cosa, pero probablemente todo sería de una gran exuberancia de pasiones, ¿no? Quiero decir que eso también nos lo da el Mediterráneo, ¿no? Nos ha dado las palabras que son mágicas, ¿no? Y que tienen algo especial. Yo en mis canciones uso mucho, claro, todos los autores de canciones usamos muchas expresiones que tienen, que en sí mismas, sin contar la historia, sin saber, a lo mejor ha pasado que te han dado una canción, como me ocurrió con La Rosa Azul de Alejandría. Primero tuve el título y después dije, bueno, ¿y ahora qué es La Rosa Azul de Alejandría? Y ahora, ¡buah!, te tiras al pilón y escribes, ¿no? Y lo mismo me pasó, por ejemplo, con otra canción que no tiene nada que ver con esto, pero que en sí misma ya encierra todo un mundo de posibilidades, como es Pensión Triana. Que no sabes por qué, pero resulta que aquello te dice, aquí hay una historia, ¿no? Y te la inventas entera, porque luego te preguntan, ¿y la pensión Triana dónde está? Y en ninguna parte. Bueno, un poquito de muchas pensiones que uno ha conocido o que ha leído en los libros y ha visto en películas y tal, ¿no? Pero bueno, es el poder mágico de las palabras y esperar de ellas cosas asombrosas, y eso es muy de nuestra cultura mediterránea, ¿no? Pues tenemos que corregir algo del libro, porque tú me dijiste que estaba en Algodonales, la pensión Triana. Tengo que cambiarlo ya eso. Pero tú cuando nos vean en Algodonales... por todos lados. Otra preguntita que tengo aquí muy bien preparada. El poeta ignora lo que hace, ignora su obra. Dice el poeta siro-libanés Adonis, que consideraba al lector como un creador, porque es el que mejor puede conocer la creación del poeta. Sigo sin estar seguro de mi poesía, afirmaba Adonis. Nos viene muy bien Adonis por la relación Oriente-Occidente, ¿no? Escribo y olvido porque pienso que el creador siempre está conociéndose. Traslademos esto de Adonis al ámbito de la canción, estrechando lazos entre el oficio del versificador, para eso estamos aquí, y el del cantor. ¿Cómo viene una canción? ¿Hasta qué punto un oyente pudiera transformar una canción o llevarla por territorios insospechados? ¿Qué piensas tú de eso? ¿Te han sorprendido interpretaciones que se han hecho? Porque yo lo que decía antes, es que cada uno de pronto ve una película, se monta su propia película en la imaginación, oyendo la canción,
incluso ya leyendo solamente el título. Pero a mí me pasa igual, es decir, que yo empiezo a buscar y a sorprenderme de que de pronto se me haya ocurrido una cosa así, y en cuanto que aquello está medio bien, pienso que lo he copiado o que no me acuerdo de que lo he leído, porque dices, esto cómo va a ser, esto, y me pasa mucho, y además últimamente lo hago, tenemos internet, señores, que es que tú entras y pones ahí tu frase y te sale todo el que ha dicho lo mismo que tú, y si no, pues alegría, a seguir con la canción, ¿no? Pero es verdad, y creo que esa vuelve a la misma cosa de la magia o del descubrirse, como está diciendo este hombre, ¿cómo se llamaba? Adonis. Que constantemente se está sorprendiendo de lo que le está pasando, ¿no? Y que no se siente dueño de lo que está haciendo, y al final es el otro el que, hablando de Adonis, el que retrata tu belleza. Dice, mira que el poeta que bien ha estado aquí, ¿no? Pero siempre son azares, ¿no? Siempre. A menos que te digan, escribe sobre tal cosa, que a veces me ha pasado. Mira, voy a aprovechar, voy a leer una cosa que me encargaron, que es un poquito larga, no voy a aburrir, pero espero que no aburra. Ha venido perfecto porque no tenía ninguna pregunta a mano. Bueno, me pidieron que hiciera para espérate, a ver si encuentro esto. Para un estreno que hizo Sara Vara sobre Medusa, y me pidió que escribiera, porque habían hecho una obra que solamente tenía danza y música, o sea, danza flamenca, baile flamenco y música flamenca, y algunas otras músicas que habían sacado por ahí, pero no había texto ninguno, ¿no? Entonces me dijo, ¿por qué no escribes? Y claro, yo que ya llegar a 10 estrofas me parece una proeza increíble. Lo curioso fue que me lo encargó y me puse y tardé más o menos una semana en escribir 3 pasajes que son... el primero se llama El asombro, cuando Medusa queda, por la violación de Poseidón, queda embarazada y es expulsada por Atenea del templo porque ella era una vestal, era... Que lo diga la gente que sabe esto. Bueno, una sacerdotisa del templo. Y entonces es expulsada y condenada, y no solo eso, sino que además encima quieren cortarle la cabeza y mandan a Perseo a que le corte la cabeza, la maldicen, el que quiera que sea mirado por sus ojos se convertirá en piedra. En fin, una de esas cosas, una tragedia griega, vamos. Y entonces me pidió que escribiera lo que un actor hace en el relato y dice mientras va transcurriendo la obra en diferentes momentos, ¿no? Entonces, lo primero es el momento en que ya... Hay momentos en que habla el Dios, hay momentos en que habla ella, y hay otros momentos en que habla alguien que relata, ¿no? Pero os vais a dar cuenta enseguida, ¿no? Dice... A merced de su clemencia o su absoluto desdén. Además esto, perdona, el experimento sin que fuera a tener música, porque esta es otra, porque si yo digo esto, yo le pongo una cosita por aquí, esto por allá, y esto queda estupendamente, pero esto iba a ser a palo seco, o sea, lo iban a leer, ¿no? O a recitar. Dice, a merced de su clemencia o su absoluto desdén, sea la vida o la muerte, sea la paz o la guerra, sea el gozo del amor, sea el dolor en la tierra, a merced de su clemencia para tu mal o tu bien. Ay de ti, pobre mortal, si resultas elegido, señala el dedo de un Dios con su poder implacable y una fatal decisión, un dictado inapelable, llena tu alma de aflicción y ya te sabes perdido. Hágase esto o aquello que impone mi realeza, que lo que diga mi boca sea para ti la ley. Puedo doblegar tu cuello o coronar tu cabeza, darte látigo y castigo o darte trono de rey. O de reina, a ti, mujer, púrpura y manto te diera. Dale a estos dedos tu piel y a estos ojos tu dulzura. Dale a estos labios la miel de tu boca sin barreras. Y te juro que a tus pies yo rendiré mi armadura. Por el poder que me otorga mi condición de divino, desde ahora tu camino en mí termina y empieza. Asume como un honor y un regalo del destino que soy el amo y señor de tu cuerpo y tu belleza. Qué incomparable placer, qué prebenda o privilegio ser el deseo de un Dios que te brinda sus favores. ¿Quién se pudo imaginar que se obrara el sortilegio? ¿Quién se resiste a ese amor entre todos los amores?
y ya los pulsos reclaman una tregua al corazón, un respiro que doblegue esa imparable torrente, pero el deseo no atiende a la luz de la razón, el deseo es solo un niño alocado e imprudente. Detrás de cada caricia se abre una puerta al vacío. Entregarse o detener a un animal desbocado que ya perdidas las riendas en su loco desvarío te arrancará las entrañas si se siente rechazado. ¿Y si decidiera huir a refugiarme en mi templo? ¿Y si apartara de mí esta garra poderosa? ¿Y si dijera que no? ¿Y si aún estoy a tiempo de proteger el jardín donde florecen mis rosas? Una avalancha de fuerza, una intensa acometida, una erupción de volcanes se ha desbordado en mi lecho. ¿De qué valdrá el sacrificio de mi alma sometida? ¿Quién coserá las heridas que me arrasaron el pecho? Ay de mí, que ya es tarde. Ay de mi cuerpo ultrajado. Ay de mí, que fui cobarde. Ay de mi vientre que arde de este rayo atravesado. Ese es el primer acto. Ahora ella reflexiona sobre lo que han decidido sobre su vida y, en fin, no voy a explicar más. El tiempo se ha detenido, la tragedia está servida. La presa aguarda a la fiera que por fin la despedace. Cielos y tierras rendidos, nada ni nadie que impida este mandato perverso, este amargo desenlace. ¿Qué hice yo sino servir en bandeja mi pureza, guardada como la joya que engalanó mi cintura? ¿A qué tanto cuidar el jardín de la belleza que se volvió un erial de tristeza y amargura? Pero el capricho de un Dios es la ley sobre la tierra, y tomó de entre sus frutos mi frescura adolescente. Ahora ya, despojada de mi virtud, me destierra en esta cárcel que cierra el poder de su tridente. Y ya el tirano insaciable, embriagado en su lujuria, ha lanzado contra mí la crueldad de los hombres, a un asedio miserable, a un arrebato de furia, a ultrajarme han de venir y a escupir sobre mi nombre. Miedo, miedo, miedo y de pena me maldigo, y de este miedo hago lanza y coraza de mi hastío. No concibo la venganza, no reconoce enemigo, ni renuncia a la esperanza un corazón como el mío. Si por mujer tuve el don de ser dadora de vida y multiplicar mis hojas como la imparable hiedra, a quien osara mirarme tornaré la carne piedra, y a quien osara matarme a darle muerte me obliga. Serena, lo veré venir a salvarme de mi yugo. Cuando con mano certera cobre por fin mi cabeza, pobre trofeo tendrá la hazaña de mi verdugo. Muerta en vida, estuve ya de soledad y tristeza. Qué desolado silencio, qué poderosa amenaza. No saber cómo ni cuándo se ha de cumplir la conjura. Ya las jaurías siniestras se lanzaron a la caza. Ya se avecina la muerte cabalgando su montura. Un crepúsculo sangriento, un atormentado cielo, un resplandor ceniciento que me roba hasta el aliento, vuelve mi sangre de hielo. Y el final, cuando ya la barbaridad se ha consumado. Un despecho sin sentido, una cólera infinita, hace y deshace a su antojo del mundo y sus criaturas. Un paraíso perdido, una promesa marchita, nada se escapa a los ojos del horror y la locura. Ya cumplida la sentencia, ya pasada la agonía, ya satisfecho por fin este infame desvarío, una losa de prudencia, de temor e hipocresía, una silente amenaza, un desamparo sombrío. Pero no termina aquí la desgracia y el abuso. La piedad es un despojo arrojado al precipicio. En el reino del escarnio el amor es un intruso. De nada vale, mujer, entregarse al sacrificio. Malditos sean los cielos, malditos sean los celos y la cizaña que siembra en el corazón del hombre este cielo enajenado. Tenga la rienda el varón, sea su esclava la hembra, sea para siempre suya, sometida y a su lado. ¿Quién puso tanto poder en esa mano inclemente? ¿Quién pudo ser sino el hombre y su instinto miserable? Dioses hechos a medida de su soberbia insolente, a imagen de su codicia y su ambición indomable. No te reserva, mujer, ni una palabra la gloria. Todo el honor y el laurel al Señor de las batallas, ni quien te viera nacer guardará de ti memoria. El espejo de la historia te pone cerco y murallas. Mas todavía el amor no terminó su andadura, no ha acabado la partida. Sigue en alto tu nobleza, sobre el llanto y el dolor triunfará la ternura, la aurora de la justicia apenas se despereza.
cantar a Rafael Alberti, que creo que es una manera muy buena de empezar esto. De Marinero en Tierra, Sueño. Noche verde caracol, la luna sobre todas las terrazas, blancas doncellas desnudas, remadores a remar, de la tierra emerge el globo que ha de morir en el alba, dormíos, blancas doncellas, hasta que el globo no caiga en brazos de la marea. Remadores a remar, hasta que el globo no duerma en las gargantas del mar. Noche verde caracol, la luna sobre todas las terrazas, blancas doncellas desnudas, remadores a remar, hasta que el globo no duerma en las gargantas del mar. Un poquito de agua. Di lo que tú quieras, di lo que tú quieras. Mientras yo bebo. Sí. Dale. Siguiendo con Rafael Alberti, siguiendo con Rafael Alberti, bueno, se me ocurre para sonar un díptico, ¿no?, de sensaciones aquí mientras Javier toma agua y sigue cantando maravillosamente como siempre, bueno, que esté bonita, ¿no? Esta ventana me lleva, la mira abierta o cerrada, a Jerez de la Frontera, que este campo donde galopan o duermen los caballos y este río, por más grande que parezca, son Jerez de la Frontera. Campo y río de Jerez de la Frontera. Poemita, poemazo. De Federico, por tu amor me duele el aire. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo? Blanco para ser pañuelo. La mar no tiene naranjas ni Sevilla tiene amor. Morena que luz de fuego, préstame tu quitasol. Me pondrá la cara verde, zumo de lima y limón.
palabras pececillos nadarán alrededor. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Échate un poema, no tuyo, Luis. Échate uno tuyo. Poema de Luis, ¿no? Ahora. Vamos a ver. No estaba previsto, pero bueno, encantado de compartir con Javier canción y poema. Vamos a ver. Bueno, oficio de poeta, que al fin y al cabo, en cierta manera, también es oficio de cantor. El oficio es muy simple, si es oficio. Uno llega, se acomoda a la silla, embarulla palabras y piensa en lo perdido, en lo que ya no vuelve. Uno percibe el tiempo, el peso del olvido en el recuerdo, la tenaz vibración de unos acordes, la luz del bosque sagrado de la infancia. Acompaña la noche, los signos de la lluvia en los cristales, el poema ajeno que releemos hasta encontrar el tono que buscamos. Y se filtran la memoria, los espejos, la cadencia secreta del poema que concebimos a solas en lo íntimo. La soledad tiene estos ojos, estas manos, este modo de contarse las sílabas y las dudas de rondarse por dentro. El oficio es muy simple, si es oficio. Uno se acomoda, se muerde los labios y espera que algo pueda decirse. De repente, algo surge de la nada y uno comprende que el poema es un reflejo de uno mismo, pero busca el contacto con los otros. El oficio es muy simple, si es oficio. Morir un poco en cada hoja, abrazar el eco de los clásicos sin dejar de buscar la voz definitoria y conmoverse en el momento exacto en el que el verso dibuje su raíz sobre la piel.
la flor de Estambul comenzó a bailar y todo se quedó en silencio. Luz en tornasol, púrpura y añil, de su mano alada hasta la gracia de su pecho. ¿Y quién no da la vida por un sueño de diosa modelada por el genio? Ni favorita del sultán, ni esclava en venta en la puerta de Oriente. Ella es la estrella del Pilar, la danzarina que burló su suerte. ¿Y quién no da la vida por ser dueño del aire que se agita tras su velo? A conquistarla todo Eiffel, pisando la soberbia de Occidente. Ella es la estrella de Pinar, la danzarina que me hirió de muerte. ¿Y quién no da la vida por un sueño de diosa modelada por el genio? Aparte de este poema, bueno, le puso música a un cantautor que además es también amigo de Javier, Ignacio Lobo, hermano de Fernando. Y así seguimos, ¿no? Relacionando un poquito canción con poesía. Donde perdí la fe, donde detuve el canto, donde callé 100 veces, donde caí otras 100, donde quemé las naves, donde hallé tus labios y mordí tu fruto, donde dejé el poema, donde me supe muerto, donde me supe vivo, donde también gané y expuse lo ganado, donde dormí y soñé, donde tembló el espejo, donde hundí la espada, donde me supe perdido y algunas otras veces me supe encontrado, donde caminé a ciegas, donde tomé tu mano, donde amanecí contigo, donde reposa el ave y el mar se acuna, donde murmura el río con el cauce de su olvido, donde dudé y partí, donde detuve el canto y me armé de silencio, donde abracé la noche, burlé a la muerte e ignoré mi sombra.
cosas que he escrito para una película de Imanol Uribe que se llama Lejos del mar. Es una historia una trágica historia de gente que después de abandonar la violencia, la más gratuita, la inexplicable, bueno, toda violencia es gratuita, pero en fin, los que de pronto dejan de hacer correr la sangre y vuelven a la vida real, y la vida es como es, y no les deja otra oportunidad. Imparable como el río, como un bajel sin vela ni timón, tu corazón se busca con el mío sobre las aguas de la tentación. Y ya no hay sur, ni norte, ni destino, ni más camino que no acabe en ti. Para mi boca no hay más vino que tu vino, todo el amor es ahora. Te miré del otro lado, el lado oscuro donde me perdí. Vengo de un mundo negro y desolado, donde dejé triste sombra de mí. Por eso ahora llévame contigo y no volvamos nunca a ser ni tú ni yo, donde no hay Dios, ni premio, ni castigo, ni más patria que nosotros dos. Ya no hay sueños ahí afuera, todo es quimera, no hay montañas que tomar, pero no quieren que abandone esta trinchera los mismos que nos han robado el mar. Que si tu boca es mi laguna en el desierto y tu palabra la canción que quiero oír, para morir iré con los brazos abiertos, ya tengo el alma cansada de huir. Yo llevo tus ojos por bandera y tengo al centro de tu vientre mi raíz, y sobre el mapa de tu pecho sin fronteras cosecharé el azúcar y el maíz. Y si tu boca es mi laguna en el desierto y tu palabra la canción que quiero oír, para morir iré con los brazos abiertos, ya tengo el alma cansada de huir, ya tengo el alma cansada de huir, ya tengo el alma cansada de huir. Ay, ay, Vaya agua, yo le echo agua. Eso es bueno, yo le echo agua. Muchas gracias. Muchas gracias. Estando aquí en la Fundación Caballeronal, pues es ineludible también hablar del poder de la poesía, que yo imaginé a través de Lidia Hernández, a través de unos escolares, ¿no? que de pronto están dando clases a las manos de la cebolla.
y surge algo, pasa algo imprevisto, ¿no? En esa aparente reacción, ¿no?, de una ola semidormida, ¿no? De momento de repente el poeta, ¿no?, al que parece que nadie presta atención, se alza, ¿no?, como lo que es, ¿no? Poeta vivo, ¿no?, y latente. Los muchachos y muchachas leen Las nanas de la cebolla. Llueve en el patio del colegio. Es una lluvia lenta como de pasado, lluvia que recuerda a otra lluvia. El poema se mece en la voz de un niño. La cebolla es escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Nadie atiende realmente al verso que expone el drama de una vida. Una mosca vuela impertinente y una niña cruza en secreto con otro niño una carta de amor. Bosteza la mañana y el niño prosigue la lectura del poema. Y llueve en el patio del colegio. Es viernes. La profesora, resuelta en luna, está también muy lejos del poema. Está viajando lejos de aquella cárcel de Torrijos. Pero el poema se impone, fulmina la mosca y la carta de amor, termina conmoviendo, arrancando la pereza de los corazones. Llueve en el patio del colegio. Hoy nadie jugará al fútbol. Los muchachos y las muchachas han leído Las nanas de la cebolla. Esta es una canción de amor, pero no es como las demás. Esta canción lo que quiere es agradecer que alguien que está igual de solo que tú en la vida, porque es la única cosa que sabemos, que estamos solos, decide acompasar sus pasos con los tuyos, y eso es algo que hay que considerar siempre un regalo, y por eso hay que agradecer. Por la comisura de los labios se va llorando una gota del amado vino de los solitarios. Por ti me pido otra copa y brindo por tu memoria y bebo a tu gloria y a tu salud. Cuando se ha querido tanto como me quisiste tú, por tu corazón levanto mi canto de gratitud. Cuando el camino era incierto, tus brazos abiertos y de par en par. Cuando perdido en mi mundo de sombras, tus ojos la alumbran y la claridad. Sueño que te sueño y sueño que de tu boca bebía. No dirás que son pequeños los sueños que yo tenía. Yo no me jugué la suerte echando flores al río. Toda mi fortuna vino de repente para salvarme del frío. Mi lamparilla de invierno, mi sol de verano y mi Panamá. Arriba o a tu sombrita, ¿quién no se quiere quedar? Donde nunca se marchitan los besos que tú me das. Uno anda solas con uno, sin rumbo ninguno. Uno viene y va de la plazuela del desencuentro al callejón de nunca jamás. Hoy perdido pero sueño que de tu boca bebía. No
los sueños que yo tenía. Sueño que te sueño y sueño que de tu boca bebía. No dirás que son pequeños los sueños que yo tenía. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por dejar que los estribilleros nos colemos en esta casa. Muchas gracias a todos por haber venido y buenas noches. Gracias.